para que la veamos después. Ahorita lo que les voy a, como comentaba, regresar los comentarios de los proyectos que me enviaron. Algunos me enviaron correcciones. Por ejemplo, Sausa me pidió una corrección que la verdad me he olvidado mandarle porque estaba terminando dos proyectos. Pero este fin de semana ya les voy a No me enviar. quiere. Perdón, es que se me atravesó con dos casas que me pidieron, entonces he estado con un poco apretado de tiempo. Pero una vez que les regrese el proyecto, van a tener lo que va de la semana para que el viernes me lo reenvíen, ya con las correcciones que les voy a puntualizar allí, para que estemos avanzando también sobre el proyecto paralelo sobre lo que estamos viendo de normatividad. ¿De acuerdo? Esto no implica que dejen de enviar los resúmenes como está programado en la plataforma. ¿De acuerdo? Igual si quieren enviar felicitaciones, pancartas o saludos, también son bienvenidos. Bien, vamos a continuar con donde nos quedamos con la parte de sustentabilidad. Una parte importante que deben considerar a la hora de realizar sus respectivos proyectos es que hay dos tipos de normatividades que nos rigen. Una es la normatividad administrativa y la otra normatividad voluntaria. Las normas oficiales mexicanas, las NOM, esas son normatividad obligatoria, ¿sí? Y la normatividad como la NMX que hemos estado revisando, esa es normatividad voluntaria. No es, sí, díganme, por ahí. A ver, ya, porque me distraigo un poco con esa música romántica. Eh, bueno, la norma 164 que hemos estado revisando también abarca materiales y sistemas constructivos. De nuevo, esta es una normatividad voluntaria. Depende del usuario o del proyectista llevarla a cabo o no, ¿sí? Idealmente, si tú la conoces, es buena idea que la apliques en tus materiales, ¿no? Lo primero que nos implica es que no, utilizar materiales certificados. ¿Dónde podemos encontrar materiales certificados? ¿En qué partes hay materiales certificados para la industria de la construcción? Pues prácticamente en todo, ¿sí? Las láminas de acero vienen certificadas. La varilla, si la compran de marca, no vayan a comprar varilla china, pero lo que es Ternium, lo que es San Luis, lo que es de acero, todo trae certificaciones ISO 9000 o 9001, ¿sí? El cemento claramente trae normatividad o trae certificación, CEMEX, Cruz Azul y los cementos más comerciales. Por ejemplo, el que el otro día vi, no encontré que tuviera ningún tipo de certificación, fue el cemento polar. A lo mejor no revisé bien el saco, pero no me percaté que cumpliera con alguna certificación. Eh, ¿Qué materiales no están certificados o es difícil que los encontremos? Los blocks, los tabiques y la arena con la grava. Esto es difícil encontrar la certificación por dos motivos. Primero, una, se fabrican con medios rudimentarios. Y dos, si los compramos en una fábrica donde estén certificados, va a elevar un poco el costo, pero a la larga nos va a convenir. Por ejemplo, a veces yo compro el block sobre la carretera México-Texcoco, hay una este, productora de materiales de concreto que se llama Materiales Mazo, materiales sólidos. Ellos están certificados, incluso he asistido a un par de cursos que ellos imparten para la utilización tanto de vigueta como bovedilla, como muro dúctil o multiblock, lo que le llaman, que lo usamos. Generalmente lo uso en la fábrica porque es donde me piden las certificaciones. Para las casas no lo uso
porque no me piden la certificación y como estoy usando cementos certificados, ahí estaría el material certificado, ¿no? Ahora también debemos dentro de el mismo sistema constructivo empezar a pensar sobre el ciclo de vida del material. ¿Cuál va a ser el ciclo de vida del material? Bueno, más o menos una casa estará en el rango de los 50 hasta los 60, 70 años. Entonces, en esa parte, ¿qué tantas reparaciones va a necesitar el material? ¿Cómo voy a transportarlo? ¿Cómo voy a repararlo? ¿Cómo voy a sustituirlo? ¿Sí? Ahora, otro de los partes importantes porque los materiales deben ser certificados es para disminuir el efecto de isla de calor. Este ya lo habíamos visto en la clase pasada, les había comentado, ¿sí? ¿Y cómo se va a bajar? Por ejemplo, como les comento, el multiblock que compramos ahí en San Vicente es hueco, de tal manera que tiene una inercia térmica mayor y tiene un lapso mayor de disipación del calor. Un blog sólido no tiene eso. Entonces, la gente, hay que cambiarle el switch tanto a la gente como a los constructores, porque dicen, es que está hueco y no me va a servir. Es una casa que se va a caer. Para empezar, no se va a caer porque tiene mayor resistencia sísmica. Segundo, cuando ustedes colocan las hiladas de este tipo de material, se forma un sello y un colchón térmico de aire. Por lo tanto, hasta que ustedes no perforen ese block, ese colchón térmico de aire les va a ayudar para disminuir la inercia térmica y satisfacer de mejor manera la necesidad térmica del interior del local y salvaguardar la temperatura hacia el exterior. O sea, es importante este tipo de situaciones para poder optimizar los recursos tanto del cliente como del edificio. A lo mejor el cliente dice, es que pues ahorita me va a costar más caro, pero a la larga vas a ahorrar en energía, ¿sí? Ahora, aquí en México tenemos que trabajar en calidad ambiental, nosotros como constructores o como diseñadores o como POS, ¿sí? Entonces, hay varias cuestiones. Sistemas pasivos de climatización, geometría solar, tipo y calidad de materiales, certificación de los mismos y economía para determinar cuáles son los que convienen más. ¿Sí? Muchas veces nos topamos con problemas porque los clientes mismos son los primeros que ponen obstáculos, ¿no? Es que ese material no me gusta, es que ese no me convence, es que un montón de cosas. Es ahí donde uno como constructor debe estar bien plantado y decir, estos son los materiales que vamos a utilizar por cuestiones térmicas, sísmicas, mecánicas y constructivas, y punto, ¿no? Para que esto sirva de antecedente y se genere una buena optimización de los recursos en tanto en tanto el cliente está frecuentando, perdón, en tanto estamos construyendo frecuentemente para nuestros clientes. Ahora, dentro de eso hay que promover la calidad del aire y esto se va a basar en qué tanto se va a ventilar, cómo vamos a evitar la condensación de la humedad y qué tanta vegetación vamos a incorporar o áreas libres vamos a incorporar en todo el proyecto para que la misma vegetación sirva de sifón térmico para que esté circulando el aire y lo esté limpiando, ¿correcto? Otra cosa que es importante determinar, aislar el ruido de las construcciones. Podemos colocar aislantes en forma de hojas, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos en tabla roca o en Duroc, debe colocarse un aislante acústico en el interior o en el intermedio, ¿sí? Pero si estamos trabajando con materiales tradicionales, ¿cómo vamos a aislarlos? Bueno, determinar el tipo de material, el tipo de impermeabilizante. Generalmente siempre dejamos o solo se deja el repellado por las colindancias. Se debe colocar una capa de impermeabilizante porque eso va a ayudar a la inercia acústica y determinar que va a facilitar la actividad en el interior
sin obtener ruido del exterior. ¿Correcto? Y una cosa importante, la accesibilidad a personas discapacitadas, ¿no? Lo hemos visto o lo vimos más o menos rápido en el módulo anterior, pero sí es importante que determinemos qué tanto va a funcionar el edificio para personas con discapacidad. Ah, es que pues yo voy a hacer un restaurante, o voy a hacer un bar, o voy a hacer oficinas. ¿Cómo estás planteando la accesibilidad para las personas con discapacidad a este tipo de edificaciones? ¿Correcto? Bien. Luego tenemos para las certificaciones, tanto para los edificios como para los materiales, un elemento importante o un instituto en México, que es el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente y Sustentable. No sé si alguna vez escucharon hablar de él, el IMEI. Este instituto se encarga de promocionar, de certificar los edificios, de evaluar y, en su caso, eh, realizar las inspecciones debidas para otorgar las certificaciones a cada uno de estos edificios. Ustedes pueden acercarse, incluso pueden hacerse miembros de este instituto y estar recibiendo capacitación constante, de manera que influyan en la construcción de su entorno, no solamente para su edificio, sino que hagan grupos o redes en los que estén promoviendo este tipo de materiales, de construcciones, de sistemas, ajá, y que sean de uso frecuente, y esto a la vez también nos va a llevar a un ahorro energético general, ¿sí? Tiene más de 20 años, 25 años este instituto, surgió en los 90, más o menos como por el 97, perdón, surgió este instituto, y a partir de ese momento se ha encargado de estar innovando y promoviendo el uso de nuevos sistemas. Hay sistemas domóticos, hay sistemas de regulación térmica, hay sistemas de regulación lumínica. La domótica se refiere a hacer el edificio lo más sensible posible a través de sensores que van a estar registrando movimientos, temperaturas, iluminación, horas en las que se utiliza el edificio, para darle la mayor fluidez al edificio y hacer que se ahorre energía. Por ejemplo, los edificios todos están programados para encender las luces a las 8 de la mañana, pero perdón, para apagar las luces a las 9 de la mañana y encenderlas a las 5 o 6 de la tarde y estar toda la noche o dependiendo del uso. ¿Sí? Pero también tienen sensores para determinar si hay movimiento, encender las luces por un determinado periodo, y cuando cese ese movimiento, apagar la iluminación. También hay sensores tan exactos que miden la temperatura de la habitación, indicando si alguien entra a una habitación, automáticamente cambia la temperatura o varía la humedad y empieza o echa a andar otro tipo de sistemas. Ahora, con el Internet de las Cosas, este tipo de sistematización es aún todavía más frecuente, ¿no? Simplemente descargando una aplicación en el teléfono pueden configurar toda la iluminación de una casa, los sistemas de agua potable, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí, perdón. Ahora, la certificación más importante que un edificio puede llegar a tener es esta, la certificación LEED, que es Leadership in Energy and Environmental Design. Es una certificación de un estado de Estados Unidos, ajá, que otorga el Green Building Council, ajá, o el Consejo de Construcción Sustentable de los Estados Unidos. ¿Qué verifica? Verifica la selección de materiales, el desarrollo sostenible del sitio durante la construcción y el funcionamiento del edificio, la eficiencia energética, el ahorro de agua y la calidad ambiental en el interior. Si se fijan, es una cuestión bastante compleja que tiene que cumplir el edificio para poder certificarse como un edificio LEED. En la Ciudad de México apenas acaban de certificar, me parece que a la Torre Vancomer y a la Torre Mayor como edificio LEED. Y eso porque están implementando sistemas de aire lavado dentro, o sea, no es aire acondicionado, sino que lavan el aire. ¿Qué quiere decir esto? Succionan todo el aire de una habitación o de un piso, se pasa por diversos filtros y se reinyecta ya con un grado incluso de septicidad.
Pero para que esto funcione, la mayoría de los niveles deben estar encapsulados. Para eso hay esclusas. Cuando ustedes entran a cualquiera de estos edificios, a cualquier tipo de este tipo de edificios, van a entrar por una esclusa, que es abrir una puerta, entrar a un espacio, cerrar la puerta y volver a abrir otra puerta para entrar al edificio. Ese periodo de transición es el que evita que se pierdan tanto la temperatura como la pureza del aire, como el flujo y como el volumen, porque el volumen está calculado para determinar y hacer funcionar todo esto. Ahora, en cuestiones de eficiencia energética, bueno, claramente hay aparatos de uso eficiente. Está los aparatos conectados a internet con sensores que están apagando y encendiendo dependiendo de la situación. La iluminación también a través de sensores, y hay iluminación ya, aparte de la iluminación LED, hay iluminación de sensores de bulbo, que estos son todavía más eficientes que los LED, de tal manera que gastan la menor cantidad o consumen la menor cantidad de energía para darle mayor fluidez al edificio. Un edificio como la Torre Mayor prácticamente gasta lo mismo que una colonia entera del municipio de Chimalhuacán, ¿correcto? Entonces imagínense la cantidad de energía que están manejando esos edificios. Por eso es importante hacer una planeación para bajar el consumo energético. Ahora, aterrizando a sus proyectos, supongamos, ¿cuántos o cómo se puede eh, implementar este tipo de trabajos a sus proyectos? Simple y sencillamente, determinando qué tipo de iluminación, dónde va a estar, la menor cantidad y recorrido de cableado, el uso y horario que va a tener el edificio, el destino, la proporción entre área de habitación y área de ventana, ¿sí? No debe ser menor del 5%. Y eso es lo mínimo. Si ustedes logran hacer que el área de ventana sea por lo menos el 30% de sus superficies, van a ganar iluminación como no tienen idea, y eso va a regular también térmicamente los edificios. Para eso es importante determinar las orientaciones de los locales. Recuerden que en algún momento estuvimos revisando en el libro de El arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neuffer cómo proyectar los edificios de forma que tuviésemos la mayor cantidad de iluminación de acuerdo a su uso y de acuerdo a su orientación. Es lo mismo y es la manera más sencilla y pasiva de regular este tipo de edificios. Entonces, en tanto ustedes planeen bien los edificios, van a tener un mayor ahorro energético, y eso va a influir o va a incidir en el funcionamiento del edificio. ¿De acuerdo? Ahora, este tipo de certificaciones van desde la certificación normal, la certificación plata, la certificación oro y la certificación platino. Si se fijan, va por puntuación, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 79 y de 80 hasta 110. La certificación platino, para que se den una idea, la tiene el Capitolio de los Estados Unidos. La tiene el Pentágono, la tiene el Burj Khalifa de Dubái, la tiene el Sky Park en Malasia. O sea, son edificios muy contados y monstruosos que cuentan con la certificación platino en cuanto a LEED se refiere. ¿Sí? Aquí en México, como les decía, la que acaba de obtener la certificación LEED es la Torre Vancomer, y me parece que fue plata. No estoy seguro si fue oro, pero seguramente fue plata. Entonces, a partir de ahí, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para obtener la certificación? Mandar el proyecto, bitácora y sistema constructivo al Instituto Mexicano de Edificios Inteligentes, para que ellos a su vez lo envíen al Green Council Building Environment de Estados Unidos, para que revisen el proyecto, manden un supervisor, determinen, hagan las pruebas conducentes y a su vez obtengan la certificación. Es un proceso que cuesta, me parece que $9,000, una cosa así.
y si quieren subir de nivel, cada vez que quieran subir de nivel, tienen que hacerlo. Entonces, es importante que vayan tomando en cuenta esto y determinando para qué. Ahora, ¿por qué es tan importante esta materia de sustentabilidad? Porque prácticamente nos estamos terminando los recursos no renovables y entonces hay que empezar a ver cómo podemos aprovecharlos para que duren más. No los vamos a recuperar, ¿sí? Pero para que duren más y para que nuestro entorno no se vea tan impactado como con cualquier construcción que hace cualquier hijo de vecina. Ahorita el proyecto que estoy trabajando, les comentaba, por cuestiones de seguridad hay que sellarlo totalmente hacia la calle. No tiene ninguna vista de fachada, pero este, al interior está totalmente cristalado. Claramente los cristales están a 7 metros de altura respecto a la colindancia más cercana, por lo tanto hace más difícil que alguien pueda entrar. Y además tiene una separación de 3 metros. Esa es la parte que hay que determinar. Ahora, cada una de las recámaras que yo estoy proyectando tiene iluminación, tiene ventilación y tiene ahorro energético. En ahorro de agua ya no me pude meter porque realmente no da para más el proyecto y los clientes tampoco dan para más, ¿sí? Vamos a tener que meter un tanque de agua sin presurizador para poder suministrar agua potable al resto del edificio. Entonces, esa es la parte que hay que ver y hay que sensibilizar para poder avanzar y generar que nuestros edificios sean sustentables, ¿sí? Ahora, como comentábamos, hay dos tipos de normas. La norma oficial mexicana, que esa es obligatoria. Si tú quieres llevar a cabo algún trabajo o quieres algún proceso y hay una norma oficial mexicana, tienes que adecuarte a ella para llevarlo a cabo. Y las normas mexicanas, las NMX, que es la que estábamos revisando. Esas son voluntarias. Puede ser que lo puedas llevar a cabo, pero si no está dentro de tu presupuesto o dentro de tu proyecto, pues no es necesario que observes la norma. Eso no impide que no la conozcas. Es ideal que tanto la norma como el sistema vayan de la mano para que tú puedas llevar a cabo un proceso excelso o excelente de trabajo constructivo. ¿De acuerdo? Bien, con esto pasamos a la siguiente parte. Licencias, permisos y constancias. Bien, esto ya lo hemos visto y la mayoría ya van avanzando, pero es importante que lo repasemos para determinar cuáles son los procesos administrativos para llevar a cabo una construcción, llevar a cabo un proyecto y empezar a desarrollarlo, construirlo, darlo de alta y a su vez entregarlo. Bien, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, ajá, es la que se encarga de determinar todas las necesidades y todos los requerimientos para llevar a cabo todo este tipo de elementos y trámites. Ahora, hay licencias y hay instancias que son federativas o federales, estatales y municipales, siempre y cuando cada uno tiene su área de acción y depende de dónde están. Nosotros básicamente nos vamos a regir por las normas estatales. Aunque el municipio es el que otorga los permisos y es el que otorga las licencias, sobre todo de construcción, debe estar sujeto a la normatividad estatal porque la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México es la que se encarga de determinar los planes de desarrollo, las restricciones constructivas, la mejor ubicación para cierto tipo de usos y la restricción, o en su caso, el castigo, si alguno incurre en algún tipo de violación de las normas. ¿De acuerdo? El gobierno del Estado de México en la Secretaría de Desarrollo Urbano Metropolitana es el que da la política de desarrollo urbano para crear regiones y municipios competitivos ordenados con esquemas de movilidad sustentable, moderna y de hacer el desarrollo urbano una herramienta de desarrollo económico. Esto es bien importante porque muchas veces pues, los municipios no observan la normatividad estatal, incluso no vigilan la constante depredación de áreas
que son de otros tipo de usos, pueden ser de reserva, pueden ser agrícolas, pueden ser para otro tipo de servicios y cuando ya están totalmente invadidas y el municipio pretende meter o instaurar algún tipo de ordenación, ya la gente reclama derechos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Desarrollo Urbano Estatal? Tiene que adecuar el plan que tenía en un principio con diversos usos a lo que ya está ocupado y tratar de planear dónde ubicar las distintas necesidades del municipio en diversas zonas de este mismo municipio. A veces ya ni siquiera quedan espacios, ¿no? Municipios como Tlanepantla, Ecatepec, el mismo Chimalhuacán, Ciudad Nezahualcóyotl, quedaron cooptados y ya no tienen espacio suficiente para otro tipo de usos y para crecer. En Ciudad Neza no vemos áreas agrícolas, no vemos áreas agrícolas de alta productividad, difícilmente vemos áreas recreativas. Con trabajos estamos empezando a ver áreas comerciales de gran impacto. La mayor parte del municipio se consumió en áreas de servicios y en áreas habitacionales. Entonces, este tipo de situaciones son las que desarrollo urbano después tiene que haber. Ahora, para conceptualizar esto, tiene que haber un acto administrativo, ¿sí? El acto administrativo es el ejercicio del poder por parte de una autoridad, ¿sí? Y debe imponerse, no es una consulta, no es un elemento. Ah, se desconecta, perdón. La autoridad encargada, la estatal, es la que va a determinar la conceptualización de cada uno de estos elementos y ellos son los que van a determinar la implementación de cada uno de ellos. Yo puedo, mediante sistemas administrativos propios y certificados por la autoridad, hacer uso o modificación de ciertos elementos que me beneficien o que tengan gran impacto para el desarrollo de mis proyectos. Sin embargo, la autoridad va a ser la que va a determinar si es o no procedente este tipo de elementos. ¿Cómo lo voy a justificar? A través de un montón de estudios de factibilidad, de impactos, de usos de suelo, en fin, perdón, para que yo tenga la capacidad de cambiar los preceptos de la autoridad y autoricen a su vez mi proyecto, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el marco jurídico de la construcción? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo, ¿sí? Déjenme poner esto bien, que se resbala. Luego, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque tanto nosotros como interesados, como los que están a cargo de la autoridad, tienen que observar cierta normatividad en cuanto a la administración pública. Yo tengo todo el derecho en cuanto a ver afectados mis intereses, determinar o solicitar una sanción hacia algún funcionario público, claramente argumentando los motivos y sustentando los requerimientos que yo estoy pidiendo y que no se me están otorgando. ¿Sí? El Código Administrativo del Estado de México, que principalmente para nosotros en materia constructiva es el libro 18 y el libro quinto con su respectivo reglamento. El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, ¿sí? Que es otra vez un código de observancia obligatoria, pero en este se establece cuáles son los procedimientos para llevar a cabo ciertos trámites, ciertas especificaciones y cómo se debe comportar la autoridad. En algún momento que nosotros detectemos que no están llevando a cabo cabalmente su trabajo, podemos proceder a través del Código de Procedimientos Administrativos y entablar una demanda en el Tribunal Contencioso de lo Administrativo contra los funcionarios y podemos obtener nuestras licencias. Es un procedimiento un poco engorroso, pero es un procedimiento legal y es un procedimiento válido. ¿Sí? Después, el Código Financiero del Estado de México y municipios. En este código va a estar determinado o se va a estar tasado la cantidad de dinero que van a tasar dependiendo de los trámites, cuánto cuesta una licencia de construcción, cuánto un uso de suelo, cuánto por metro cuadrado, cuánto, en fin, todos los elementos necesarios se van a tasar sobre el Código Financiero del Estado de México.
El Código para la Biodiversidad del Estado de México y municipios. Este código, les soy sincero, no he tenido oportunidad de leerlo, pero sí sería importante que lo buscaran y le dieran una revisión para determinar cuál es. ¿Por qué no lo he leído? Porque generalmente nos basamos en la Ley Federal de Protección al Ambiente, ¿sí? Y que es la que rige a nivel nacional, y lo que esté contenido en esa ley básicamente es lo mismo que va a venir en este código, ¿sí? Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. Este reglamento interior establece tanto los procedimientos para llevar a cabo como los comportamientos de los funcionarios. De nuevo, este tipo de códigos es importante conocerlos porque en algún momento nos pueden servir para ayudarnos y apoyarnos en el caso de que alguna autoridad no esté cumpliendo su función cabalmente. Ajá. El reglamento del libro quinto del Código Administrativo del Estado de México, bueno, sí ya lo hemos visto un par de veces. El reglamento del libro 18 del Código Administrativo. Una cosa es el libro como tal y otra cosa es el reglamento. Tengamos de cuenta que estamos hablando del reglamento de construcción de la Ciudad de México y las normas técnicas complementarias del reglamento de construcción. ¿Qué hay en el reglamento de construcción? Los artículos. Artículo tal, deben tener acceso para discapacitados. Artículo tal, deben tener salidas de emergencia. Las normas técnicas complementarias establecen, los discapacitados deben tener una rampa de no menos del 15% dependiente con una amplitud de 1,10 m sobre el desarrollo, en fin, todas esas normas técnicas complementarias. Y son importantes, ¿por qué? Porque viene toda la normatividad para el cálculo y el diseño para de sistemas por sismo y por viento. Entonces, si bien importantes esos dos elementos, ¿sí? El reglamento, bueno, que los planes municipales de desarrollo urbano y parciales. Entonces, si se fijan, el marco jurídico va desde lo más general hasta lo más particular, pero también lo más general es lo primero que debemos considerar. ¿Qué es lo primero que debemos considerar? La constitución política. De ahí, los códigos administrativos del Estado de México y al final, los planes de desarrollo municipales. Quiere decir que si hay un conflicto, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A mi hermano, a mi mamá o a mi papá? ¿Sí? Pues obviamente los planes municipales son como mi hermano, pues es casi lo mismo que yo, y si hay un conflicto, si el plan municipal dice aquí no puedes construir, pero el plan estatal dice está permitido construir, yo me pego al plan estatal. Voy, solicito mi licencia de uso de suelo y con esa base voy y tramito mis licencias de construcción. Si en el municipio no me lo quieren aceptar, me apego al Código Administrativo al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y entablo una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo para poder obtener mis licencias. A mí particularmente nunca me ha tocado llegar a una demanda tal, ¿sí? Más fácil de esperar que termine el trienio para que te autoricen la licencia de construcción o la regularización. Pero en caso de que sea un proyecto de alto impacto, se puede manejar por esa parte. Ahora, no es hacer trampa, ¿sí? Primero tú tienes que cumplir con toda la normatividad de tu proyecto. Y ya una vez que cumpliste con todo eso, si la autoridad no lo está autorizando, ya te vas a esas instancias, pero no antes, ¿de acuerdo? Porque sí conozco varios peritos que se la pasan en los tribunales, demandando y demandando y demandando y demandando. ¿Por qué? Simplemente, supongamos, aquí en mi colonia, llegan y levantan un edificio de 4 niveles de 20 departamentos. Oye, ni el agua, ni el drenaje, ni la luz da para tanta demanda. Ah, no, pero van, lo construyen, meten su demanda al Tribunal Contencioso Administrativo. Mientras está la demanda corriendo, ellos pueden seguir trabajando y cuando se termina el juicio, ganan y autorizan el proyecto. Conozco varios peritos que hacen eso. Realmente me parece una manera desleal de trabajar, pero bueno, en fin, se puede hacer. Ahora, ¿qué autorizaciones puede haber en este tipo de unidades? Bueno, para empezar, las autorizaciones son para fusión de predios, subdivisión del suelo, lotificaciones, relotificación en condominio o conjunto urbano, dictámenes de impacto urbano, único de factibilidad, licencia de uso de suelo, cambio de uso de suelo, densidad, intensidad y o altura y la cédula informativa de zonificación. Eso es lo que me va a autorizar
el gobierno estatal, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, ¿sí? Si se fijan, aquí no viene la licencia de construcción, solo la de uso de suelo, porque la licencia de construcción es una facultad municipal, ¿de acuerdo? Entonces, así como en el Estado de México, cuando yo llegue a cualquier otra entidad de la República, lo primero que tengo que ver es quién es el encargado de la regulación urbana en el Estado. Y entonces a partir de ahí moverme hacia ellos. Por ejemplo, en Pachuca, en el Estado de Hidalgo, no hay delegación municipal, hay delegación estatal. Y en cada municipio tienen una delegación estatal que son las que autorizan las licencias de construcción y las licencias de uso de suelo. Pero para eso tienes que haber comparado el proyecto y tiene que autorizártelo o tiene que estar firmado por un perito. Los peritos básicamente son los profesionales, aquí como en el Estado de México, pero allá deben haber cursado su carrera en la Universidad del Estado de Hidalgo. De no ser así, tienen que hacer un trámite para certificarse y que se te otorgue una credencial, que es como una cédula profesional, en el que homologuen o, no es homologar, es revaliden tu cédula con la de el gobierno del estado de Hidalgo. Por ejemplo, mis cédulas profesionales son de la Ciudad de México, del Distrito Federal, la Dirección General de Profesiones. En Hidalgo, yo tuve que sacar mi apostillamiento para determinar que mi título está avalado por la Universidad del Estado de Hidalgo. Bien, se nos va a acabar el tiempo, entonces por favor, si pueden ir avanzando sobre sus resúmenes, esta es la última sesión de esta semana. Ahorita no me acuerdo si ya subí o ahorita subo la entrega del resumen para la próxima semana y no olviden enviarme sus proyectos. Eso no lo voy a poner como tarea para que, pues ahora sí que el que quiera avanzar, le avance y el que no, pues ahora sí que se queda. Los que no tienen acceso a AutoCAD, traten de hacerlo a mano, como me enviaron la vez pasada las zonificaciones, y en cuanto regresemos, pues tratar de compensarlo lo más pronto posible. ¿Dudas?